preacuerdo o el principio de oportunidad. Pero a ver, no perdamos ¿Para de usted vista. esto tiene tintes políticos? Es innegable que imputar al hijo del presidente en ejercicio, primer presidente de izquierda elegido popular y democráticamente, por delitos tan graves, pues por supuesto que hay que hacer una lectura política de las consecuencias. Pero esa es una cosa. Pero los delitos no son delitos porque sean de izquierda o de derecha, No, son delitos. exacto. Pero decir que hay un montaje o decir que este es un proceso judicial teledirigido para atacar al presidente Gustavo Petro, no creo en eso. Y respeto profundamente tu opinión, la respeto profundamente, pero no creo en eso. Lo que sí creo es que este proceso judicial va a tener repercusiones políticas innegables. Colombia está transitando por un camino judicial y político nunca antes visto. Yo soy de los que cree, por ejemplo, que el presidente va a tener problemas para confeccionar la terna de fiscal general si es que su hijo decide irse a juicio, porque si no, y este proceso se acaba muy rápido. Pero No, habiendo pero dicho no, eso, pero no deberían. Pero No para, debería. para porque el argumento del fiscal es no aquí hay se me adelanten imparcialidad. a la discusión, para que evacuemos primero el tema político, para que partamos de la base de que esto tiene implicaciones políticas Sin duda. hacia el presidente. ¿Cuáles son las implicaciones que usted ve, doctor Umar? yo creo que el presidente puede quedar muy arrinconado porque él ha sido históricamente un vocero, ha querido mostrarse como un estandarte en contra de la corrupción y fue especialmente ácido y duro, y me parece bien, que lo haya sido en contra de los hijos de Álvaro Uribe Vélez cuando estaban involucrados en negocios que algunas personas señalaron de irregulares. Y él decía, es que eso no puede pasar. Y resulta que le pasó a él, y le pasó de una muy mala manera. Porque están diciendo que recibió plata de narcotraficantes y de personas vinculadas a la ilegalidad y que se enriqueció de esa plata. Y no solo está diciendo eso, está diciendo que no va a dar la pelea, o sea, que pareciera que va a aceptar cargos y que va a aportar nuevos elementos. El proyecto político de Gustavo Petro puede quedar Usted herido dice, de muerte. pareciera que va a aceptar cargos. Hoy no estamos en esa fase. Decir que va a colaborar con la justicia no es aceptar cargos. No es Hay aceptar, unas modalidades. No es aceptar que recibió dinero de narcotraficantes. Hay unas modalidades que permiten que el proceso se acorte. Una de ellas es la aceptación pura y simple, como la llamo yo, otras son los preacuerdos y otra el principio de oportunidad. Doctora Costa. Yo difiero nuevamente, con todo el respeto, pero yo considero que la Fiscalía no tenía un caso sólido, no tenía un caso estructurado. Se precipitó, por ejemplo, en el caso del enriquecimiento ilícito, porque de una u otra manera está hablando sobre supuestos. El señor Nicolás Petro a la fecha no ha presentado su declaración de renta, o sea, no, si él hubiese presentado la declaración sin haber mencionado la fuente de esos dineros o haber omitido información de esos recursos, posiblemente ya estuviéramos hablando que está negando la procedencia. ¿Cuáles son las dos opciones que tiene Nicolás? Él dice, quiero colaborar con la justicia. ¿Cuáles son las dos opciones que tiene? Bueno, las opciones que tiene todo ciudadano, en este caso, llegar a un preacuerdo, ya sea para establecer o aceptar algunos cargos o a través de un principio de oportunidad donde puede generarse la figura de la delación premiada o algo así. En esta situación, pues él ha manifestado que va a hablar sobre unos nuevos hechos que la Fiscalía desconoce, sobre personas, seguramente tendrá que dar nombres, tiene que ser muy concreto, muy específico, aportar pruebas o participar como testigo en contra de las personas que él va a anunciar. Lo que a mí me parece un poco difícil es que si su expareja también está en la misma condición, es si van a coincidir las informaciones que entreguen. Ella entregó una información precipitadamente, considero yo, porque ella la entregó sin haber acordado con la Fiscalía un principio de oportunidad o algún otro mecanismo. Cierto es. Entonces, al haber entregado la información, por eso la capturaron. Y no nos digamos mentiras tampoco, y mis colegas más que nadie lo saben, que ejercen el litigio. Una orden de captura sí es una presión. Que sea legal es distinto, pero es una presión indudable contra una persona que la priven de la libertad, que tenga que tomar una decisión. En este caso, Nicolás Petro justifica el amor por su familia, por su hija, y pues claramente hay un desespero en una decisión que yo creo que debió haber tomado con cabeza fría. No sé, ¿usted cree que uno acepta cargos, enriquecimiento ilícito al lado de activos por amor a un hijo, por amor a la familia? No, debe existir algo detrás que lo responsabilice y que uno sepa que cometió la conducta. Y para buscar un cambio, una salida a eso, es que él dice, voy a aportar nuevos hechos que lo que
manifiesta, estaría encaminado a buscar una inmunidad a través de un principio de oportunidad en donde le ayude a la justicia y donde delate actos de corrupción. ¿Pero ambas figuras contemplan alguna aceptación de cargos? Sí, o sea, son preacuerdo. O sea, el preacuerdo es una aceptación de cargo. Al principio uno también acepta, pero está dando información a la justicia, colaborando para que nazcan otros nuevos casos y condenen a otras personas por los delitos que se puedan surgir de esa información de corrupción o de otros delitos. Entonces sí, uno va aceptando los cargos. Ahora, yo sí creo y estoy de acuerdo con el doctor Rubén Darío frente al show mediático, y esto lo que vemos es el derecho penal del amigo y el derecho penal del enemigo, porque lo que está claro que a Oscar Iván Zuluaga, con cargos más graves, que con hechos y con unas pruebas contundentes, no se le capturó, no se le presentó una orden de captura, y al hijo de Petro sí, a Nicolás Petro. Entonces ahí sí hay un rasero totalmente distinto que genera una presión que de pronto era innecesaria porque no cumple con los parámetros, o uno como penalista tiene una regla que es el proceso se adecúa o se lleva hasta su final en libertad. Y acá lo que se vuelve es contrario, sino sirve para presionar y para que esta persona acepte. Pero yo creo que la presión no solamente es de la orden de captura. Cierto es. La presión es de los elementos probatorios que uno tenga. ¿Por qué? Porque si a mí me capturaran y yo me considerara inocente, yo voy hasta el final. Y la asesoría siempre va a ir por ese camino. Si eso fuera así, doctor Umar, es decir, para ponerlo en términos castizos, si el pez gordo fuera Nicolás Petro, es decir, la parte más alta de la pirámide, y él está ofreciendo colaboración, ¿a quién más podría delatar? ¿Hasta dónde podría llegar que le interese o que sea atractivo para la Fiscalía? Él podría delatar a las personas que le dieron dinero, podría delatar, bueno, esto ya son suposiciones muy gruesas, ¿no? A la campaña, por ejemplo, decir que la plata entró a la campaña, que la plata en efectivo entró a la campaña. Que no creo que pase. No creo que pase, pero bueno, pues de todo se ha visto ya a esta altura. Podría delatar otros hechos de corrupción que, por ejemplo, como diputado tenga conocimiento o haya tenido participación. Y que no haya denunciado. Y que la Fiscalía no conozca, porque pues, recordemos, él es un diputado, es decir, es un funcionario que trabaja para el Estado en la costa Caribe, y entonces él podría decir, mire, yo además de estos hechos de enriquecimiento y lavado de activos, tengo otros hechos que quiero poner en conocimiento de la Fiscalía y de alguna manera hacer créditos, la expresión pues es un poco coloquial y burda, pero hacer créditos con la Fiscalía, como sucedió en la época de los narcotraficantes. Recordemos que aquí antes, en vigencia, antes, en otras leyes, los narcotraficantes empezaban rápidamente a contar una cantidad de hechos para disminuir la pena lo que más pudieran. O sea, no es desquiciado pensar que él va a entregar información. Sí, quiero detenerme en el tema que nos convoca, y es la campaña, que es muy seguramente la expectativa, claro, o por lo menos lo que es de interés nacional. Para hablar en términos, ¿hasta dónde podría comprometer esto al presidente Gustavo Petro? Pues si se probara de alguna manera, bien por un testimonio, bien por otro tipo de herramientas de prueba, por otros medios de prueba, que la campaña recibió dinero mal habido, esto sería mucho más grave que el proceso 8000, probablemente. Yo difiero. Doctora, pero no sé. Estuviéramos a tiempo, porque todavía no han escrito las acciones. Claro. ¿Cómo quedaría si dentro de la colaboración de Nicolás, que no sabemos qué es lo que le va a ofrecer a la Fiscalía, estuviera la campaña y los dineros que ingresaron o dejaron de ingresar a la campaña del presidente Petro? ¿Cómo se involucraría y cómo terminaría salpicado el jefe de Estado? Yo creo, bueno, aquí la responsabilidad penal es individual, partamos de ese principio. Para eso, precisamente en el marco de la campaña, hay un gerente que es quien se encarga de la responsabilidad de asumir y darle legalidad a todos los dineros que ingresen a la misma. En este caso hubo una clara orientación desde el principio. El actual presidente manifestó a todo su cuerpo electoral o toda su gerencia de campaña que era prohibido por cualquiera de las personas recibir un solo centavo, porque había recibido precisamente información desde las cárceles que iban a infiltrar la campaña con dineros provenientes del narcotráfico. Así que si alguien lo hizo a título personal, ese alguien tendrá que responder a ese título personal. Obviamente ellos debieron haber entregado todas las cuentas de la campaña, que entre otras, gran parte de esta, según el propio presidente, era proveniente de préstamos bancarios, y en ese sentido yo creo que no alcanzaría a afectar, que es el relato que se ha querido construir, como si él hubiese dado la orden de recibir, y alguien que ha manifestado públicamente que incluso le ha dicho a la Fiscalía actúe con independencia, no hubiese sido tan ingenuo
de poner a su propio hijo como un emisor para recibir dineros ilícitos en su campaña. Lo hubiera hecho con cualquier otro tipo de persona, Costa, de menos la campaña, se filtraron de la campaña donde le daban un rol preponderante a Nicolás Petro para ejecutar allá acciones políticas como un líder importante dentro del pacto histórico. Claro, pero más que ser líder del pacto histórico, precisamente lo es porque él es un sujeto político. Precisamente por eso es diputado de la Asamblea, o si no, no lo hubiera sido. Él consiguió sus votos, independientemente de su apellido, diría uno, pero él hizo una campaña como lo hicieron en muchas otras ciudades, en municipios, personas que se pusieron la camiseta, como lo hizo su hermano, como lo han hecho todos. Entonces, independientemente del ingreso de dineros, aquí si alguien los aceptó, tiene que responder a título individual. Yo considero que Nicolás Petro tenía la oportunidad de dar un debate, de justificar, porque entre otras aquí se presupone que los dineros eran para la campaña, pero es decir, no sabemos para quienes están para qué era el dinero. Para quienes están pensando que esto podría tocar al presidente, estamos lejos de esa posibilidad. Hay una matriz mediática frente a eso y política. Yo considero que pues hace parte de los debates que hay en este momento a nivel nacional, pero no lo veo viable que traten de asimilar al presidente con una campaña eso no va a envuelta llegar, en la corrupción. eso no va a llegar hasta el presidente, porque